y el apoyo justamente que se le da a los jubilados, sino también de otras expresiones que salieron, entre eso el Garrahan, hablar de los universitarios, hablar de distintos sectores que se van congregando en las calles. Pero nosotros queremos escuchar justamente lo que es la mirada de quien defiende la tercera edad, que viene trabajando fuertemente, que conoce justamente la materia y que también acompaña los miércoles de jubilados. Hablamos con Eugenio Semino, que lo tenemos en línea. Eugenio, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Los gustosos somos nosotros, Eugenio, de que pueda formar parte de esta agenda de minuto a minuto, después de un miércoles en el que vemos las postales que son lamentables, entendemos también estas razones por las cuales salen nuestros abuelos, nuestras abuelas a las calles, para visibilizar una situación que no es de este gobierno, que viene transitando ya mucho tiempo en la historia argentina, pero que lamentablemente la mano dura de los últimos tiempos también enerva a otros sectores de la población. Sin lugar a dudas, bueno, la Marcha de los Jubilados nació hace más de 30 años, 35 años, y habla de cómo fue tratando la política a través de décadas al sector de las personas mayores. Hoy totalmente excluidas, desde el 2013 a la fecha, el poder adquisitivo del haber jubilado viene cayendo mes a mes, día a día, diría, y ya llegó a valores absurdos, grotescos realmente. Recordemos que tenemos 5 millones de jubilados y pensionados, obrando hoy por todo concepto, aún con ese pago discrecional que se llama bono en Argentina, que hace 15 meses que no se reajusta, está en el orden de los 400.000 pesos, con una canasta que en el mes de marzo, con gastos de vivienda, superaba el 1.200.000 pesos. Obviamente, en peor situación, si las puede haber, están las personas con discapacidad, que son quienes reciben pensiones no contributivas, 500.000, que están en 350.000 pesos por todo concepto, y las llamadas Juan, que están en valores similares. Vale decir que 8 millones de argentinas y argentinos, a la luz del día, a la luz de los diversos actores políticos, siempre el oficialismo es el principal responsable, se está muriendo de hambre. Por eso nosotros ya hace 4 años denunciamos una crisis humanitaria del sector. No solo tiene que ver con el alimento necesario que no se recibe, sino con la falta de atención de salud en tiempo y forma, la imposibilidad de acceder al medicamento y también, sobre todo en las grandes urbes, en los grandes centros urbanos, la imposibilidad de dormir abajo de un techo. Esto es lo que acontece en Argentina con una mirada espasmódica. Los únicos consecuentes son los jubilados, que todos los miércoles se reúnen, suelo ir, ayer obviamente pasé por la marcha, éramos muy poquitos, es decir, es una marcha que a veces, afortunadamente, como lo señalabas al presentar la nota, se engorda, se enriquece con la presencia de otros sectores, pero después se vuelve a lo habitual, un pequeño grupo de aquellos que reclaman por todo esto que estaba señalando, el poder político que está totalmente de espaldas, inclusive supuestamente en estos días se iba a tratar la otra media sanción de un pequeño reajuste del 7.2%, 20.000 pesos para los haberes y la actualización del bono, que tiene media sanción de diputados, con una amnesia muy grande por parte de los legisladores, porque lo mismo habían votado hace 10 meses, lo convirtieron en ley en el mes de agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo lo vetó, dijo que lo iba a hacer y al tercer día así ocurrió. Muchos de los que habían inclusive aportado a la sanción de la ley luego apoyaron el veto, esas cosas que ya se olvidaron en Argentina. Y bueno, volvió a acontecer ahora la media sanción de lo que ya se había sancionado. Se incorporó lo que es la moratoria, que venció el 23 de marzo de este año, dejando a las mujeres sin posibilidad de acceder a la jubilación
a partir de los 60 años, cosa que también los legisladores sabían desde que se votó esa moratoria, que fue el 23 de marzo del 2023. Por lo cual aparece esto y se asemeja mucho más a acting político que a la búsqueda de una solución, inclusive y concluyo, con algo que tampoco han previsto, han tenido en cuenta, más allá de lo que lo hemos dado a conocer a cada uno. Nosotros ya en aquel veto, con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, hemos planteado la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. El veto es una facultad constitucional, pero tiene que tener fundamentos razonables, que ese no lo tiene, en una medida, en ese planteo de constitucionalidad que viene avanzando muy fuertemente en Ciudad de Buenos Aires, en Resistencia Chaco, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca. Sin embargo, bueno, los legisladores parece que dedican mucho tiempo a buscar la solución a sus propios problemas como sector, ¿no? ¿Qué tal, Semino? Hugo Krasnoroda lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Por qué piensa que el Senado finalmente no trató... Te pido si se puede subir un poquito tu retorno. Sí. ¿Por qué piensa que el Senado finalmente no trató con celeridad la media sanción que dio diputados al aumento del 7,2 y a la reinserción de la moratoria? Mire, yo realmente, por eso digo, estos tratamientos espasmódicos, ¿no? Surge el tema, hacen una sesión urgente, se acuerdan de los jubilados, se acordaron después de la moratoria, cuando ya ha vencido la moratoria, cuando ya se sienten las consecuencias de la moratoria, y después desaparece, y aparece, yo sigo muy poco la cuestión política en general, salvo como cualquier ciudadano la lectura de diarios, y veo, por eso lo señalaba como tal, que los políticos hablan de los políticos, ¿no? Y de sus listas, de las elecciones, de sus situaciones, de sus elecciones y demás. Y el tema jubilados aparece como algo para la tribuna en algún momento dado y luego desaparece. Mientras que el drama y la crisis humanitaria que se ha llevado la calidad de vida a las personas mayores y se lleva vidas todos los días, pasa a una segunda escena, ¿no? Usted como representante de los jubilados, ¿solicitó alguna vez una reunión con el presidente, con el jefe de gabinete, con el ministro de Economía? ¿Fue recibido, no? No, nosotros todos los documentos que producimos, no solo los de la Defensoría, yo presido la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, se lo hacemos conocer al Ejecutivo, a la Presidencia de la Nación, al que esté de turno, cualquier administración, y también a las autoridades pertinentes, tanto de ANSES como del Ministerio de Salud, de los organismos y demás, porque en general hay observaciones también para esas dependencias. Luego, lo que decide el Ejecutivo, bueno, es un tema que no nos compete. Sí cuestionamos las acciones, como señalaba lo del veto, que planteamos la inconstitucionalidad, por lo que nos permite hacer el Estado de Derecho, que es el recurso judicial, ¿no? Bien, Eugenio, yo me quedé pensando, hay mucho idas y vueltas, mucha desinformación respecto al tema de la moratoria. Usted lo traía en el recuento justamente un poco histórico, ¿no? Para contextualizar lo que afecta a muchos adultos mayores en nuestro país. Pero como para también sacar un poco de esa desinformación, ¿qué implicaba la ley, esta moratoria, ¿no? Esta moratoria previsional que muchos plantean que era malo para los jubilados, que era malo para el sistema, que era justamente una forma de trastabillar lo que vienen haciendo los que aportan activamente para aquellos que se jubilaron prácticamente con una jubilación regalada? ¿Qué le dice usted a esas personas? Sí, primero desmitificar, yo refería, y a eso también lo hacían los legisladores en esta última oportunidad, a esta última moratoria, que fue la que se votó el 23 de marzo del 23, y que tenía una cláusula de caducidad para el 23 de marzo del 25, cosa que ocurrió.
Sí. El resto de las moratorias, recordemos que la primera fue el 2005, bueno, tuvieron otras características. La gran discusión desde la 2005, la de 2014, las prórrogas sucesivas, era el financiamiento de quienes ingresaban al sistema, pero esto es una discusión pasada y pisada, porque en realidad todas las moratorias tuvieron fuerza de ley, por lo cual la naturaleza jurídica de aquel que ingresó al sistema comprando su deuda por moratoria o el que pagó los 30 años directos en el sistema es exactamente la misma. Hay una ley de la nación que habilitó a unos y a otros, por lo cual no hay, como planteaba algún funcionario de la actual administración, puros e impuros en esto. Después podemos debatir si correspondía hacerlo o no correspondía hacerlo, si desfinanció el sistema o no, que son, bueno, debates que debieran darse en algún momento, nunca se han dado. Y por otra parte debiera debatirse, cosa que tampoco se hace, a veces se le pone el título, de reforma previsional, cuando en realidad se hacen enmiendas o estas pavadas que, cuando hablamos del 7%, del 7.2%, yo menciono 21.000 pesos, porque con el que se está muriendo de hambre no varía la cosa. Claro. De todos modos, bienvenidos sean 21.000 pesos, 2.000 pesos, o lo que fuera, al bolsillo del jubilado. Pero que no crean que con un paliativo se cura una enfermedad terminal como la que tiene el sistema. Ahora, el gobierno en este Consejo de Mayo, ¿no?, que para empezar, que se reunió en junio, un año después, etcétera, se habla de que de ahí quieren sacar una reforma laboral y también una reforma previsional. La reforma previsional de la que parecería estar hablando el gobierno es una reforma de recorte presupuestario en el sistema previsional, e incluso algunos hablan de una eventual privatización del sistema. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Mire, en realidad no sé, porque tiene interpretaciones varias de algo que no existe. Porque unos y otros, todos, coinciden en que el sistema está quebrado. Sí. Lo escuchamos permanentemente. Si el sistema está quebrado, más que reformarlo, hay que hacer un sistema. Y de esto no se habla, implica hacer un sistema de seguridad social o reformarlo, en los países que lo han tenido, que lo tienen y que también tienen crisis, no de la dimensión de la que estamos hablando, donde la gente se está muriendo de hambre, lleva un arduo trabajo técnico sobre todo. Si no escuchamos las estupideces que a cotidiano me hieren los oídos, que sale algún genio y dice, aumentamos la edad jubilatoria 5 años y con eso resolvemos el déficit del sistema. Si alguno de esos genios que dicen esas banalidades se pone a pensar que si mañana se aumenta 5 años la edad jubilatoria, en el mismo momento lo que se hace es dejar fuera del mercado laboral formal a los chicos de 18 a 23 años. Totalmente. Porque Argentina hace 10 años que no genera nuevos empleos, vemos que es una pavada, y así todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que debiera debatirse para constituir un sistema, cómo financiarlo, por ejemplo. Y de eso no se habla, porque fíjense que ya en el mundo moderno, desde fines de los 80, lo que se habla acá de tantos aportantes activos por pasivo, no existe más, la ley bismarckiana no existe más en el mundo, y bueno, con esta mirada elemental o primitiva del sistema político, dice, bueno, pero ahora tenemos un activo por un pasivo, cosa es cierta, pero nadie lo resuelve. Pero aparte de eso, hoy en el mundo las rentas coadyuvan a financiar los sistemas. Primero fueron los países nórdicos, después los países de Europa y luego Latinoamérica, ya desde el 2000, y acá de eso no se habla. Por ejemplo, ¿usted escuchó hablar en algún momento de la renta minera, financiera o petrolera aporte al financiamiento del sistema de seguridad social? No, pero me hubiese encantado escuchar hablar de eso. Claro, pero por eso le digo cosas elementales, porque en paralelo no se habla que el que aporta
el 11% al sistema es el IVA, el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres. Totalmente. Imagínense a los oyentes, a un jubilado, perdón, comprando un paquete de yerba con el 21% y el gerente de la Gelnex comprando el de al lado con el mismo impuesto, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa en Argentina. Bueno, mientras no hablemos de eso, todo lo demás es hojarasca. Es fulbito, como dice en términos de estadios de fútbol, es fulbito para la tribuna. Mientras la gente se muere de hambre, no solo lo que estamos hablando no es solo un problema de los actuales jubilados. Estamos hablando de los jóvenes. Totalmente. En esta conversación. Sí. Porque estas lluvias traen los futuros bardos, ¿no? Es decir, hoy el sistema está en el estado que está y los que vienen, bueno, ven proyectado su futuro en esto, ¿no? Así es. Eugenio, nosotros le agradecemos la comunicación al Tribuno de Jujuy, a FM Sol. Seguro vamos a tener la posibilidad más adelante, en alguna oportunidad, de dialogar con usted. No sé si quedó algo más en el tintero, algo que quiera decirle a la audiencia. Los micrófonos están abiertos. No, simplemente que cuando uno plantea esto, no lo plantea como simplemente una queja, sino como la necesidad de conocer el verdadero diagnóstico. Y hoy, en este momento, lo que debieran estar todos abocados, los senadores, los diputados, el presidente, los ministros, a ver cómo aplicar recursos del presupuesto nacional para sacar del fondo del mar a ese sector de jubilados, pensionados, que están en la situación que describía al principio. Es decir, darles de comer, darles el medicamento que necesitan y que puedan dormir abajo de un techo. Eso, en el único lugar que hay recursos para hacerlo, es a través de la acción social en el presupuesto nacional. Ahora, este es un debate de fondo, sino que se clarifique que todos están de acuerdo con algo que dice el Ejecutivo, que el superávit fiscal lo están pagando los jubilados, la Seguridad Social pone la parte del león, en ese equilibrio que se festeja o en ese superávit, lo están pagando con su vida. Exactamente, me parece una gran reflexión porque aparte es una gran realidad, digamos. Así que bueno, Semino, muchísimas gracias por esto. Obviamente el panorama es un panorama desolador que compartimos y que permanentemente desde este espacio, lo queríamos comentar también, tocamos el tema y tenemos el convencimiento que esto se tiene que solucionar. Le agradecemos mucho por este contacto. El agradecido soy yo. Un fuerte abrazo. Abrazo enorme. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, gerontólogo y fundador de la asociación Geronto Vida, que en varias oportunidades él la nombró casi al pasar, pero justamente con los diagnósticos, con los aportes que van realizando, con estos relevamientos que son necesarios justamente para dar un panorama mucho más amplio de lo que está pasando con nuestros adultos mayores, con nuestros abuelos, con los viejos, como muchos dicen en las redes sociales, y que por ahí mucho se habla de oído con el diario del lunes, con el recorte quizás malintencionado de las redes sociales, con la historia que viste de algún comentario de algún funcionario, alguna imagen que quizás te parece fundamental tenerla dentro de tus referentes y hace algún comentario sobre los jubilados, pero muchos de ellos sin conocer en profundidad el tema. A ver,